Buena tarde. El grupo MISEA 1 Espiral Jurídico quiere comprometerse con ustedes en presentarles la revisión de la importancia de la educación de acuerdo al texto de Anthony Giddens. Desde los albores de la humanidad ha existido actos formativos que lograron ser institucionalizados, particularmente en la cultura griega con el liceo y academia. En el caso de los tiempos de la reflexión ha sido una constante de los diferentes pensadores como Tomás Moro, Rousseau, Comenius y hasta nuestros tiempos las dos versiones de las orientaciones de la misión de los sabios colombianos. Reconocemos el interés de perdurar o moldear una cultura cuyos intereses, bien sean particulares o colectivos, llevan a preguntarse, ¿la educación y la escuela recrea el conocimiento junto a las potencialidades e intereses de los sujetos educables educadores? Esa pregunta, pues vamos a darle respuesta o acercarnos a ella a través de nuestro dispositivo crítico conceptual, en el que exponemos el derecho a la educación y el deber evocar la vida creativa. Por eso nuestro eje temático se refiere a la educación es sentido de vida. Y nuestra pregunta es, ¿para qué? En ese ejercicio, nuestro núcleo problemático busca responder a la pregunta de los cambios en la humanidad han surgido de procesos educativos y consideramos que como futuros abogados, como futuros agentes de ejercer el derecho y juristas, pues debemos alinear el derecho a educar y el deber a ser consciente de sí. Por eso nos parecía importante retomar esta frase del texto de Giddens con respecto al plan de estudios escolar formal, en la que se plantea que es solo una parte del proceso más general de reproducción cultural en el que influyen muchos aspectos informales del aprendizaje, la educación y el contexto escolar. A través de las afirmaciones nos acercaremos a esto. Pero antes de empezar con las afirmaciones, la hipótesis que tenemos como grupo es que estas transformaciones sociales, culturales y económicas en sectores de riesgo promedio son resultado de políticas educativas pensadas por académicos que visionan la relación del conocimiento científico con proyecciones de vida según los contextos. Vamos a revisarlo con las afirmaciones. Entonces encontramos que Giddens manifiesta que la educación se ha extendido sobre todo como respuesta a las necesidades económicas. Una razón que encontramos es que Boyle y Giddens refiere que las escuelas están designadas y destinadas a la desigualdad, a limitar el desarrollo de las personas de una manera indicada y por lo tanto a generar una mentalidad de la sumisión, casi que llevando a que la juventud pierda y olvide sus destinos. El segundo elemento nos lo da Ivan Illich en su texto Desescolarización de la escuela y nos hace la referencia en donde el proceso de la escuela ha estado siempre hacia una preparación de la vida, pero definitivamente no está dando cuenta como debe ser, pues lo pone, ha privado la educación de la realidad y al trabajo de la creatividad. Eso implica entonces asumir un nuevo reto y dar la oportunidad a que la educación tenga un sentido distinto al adoctrinamiento, al encasillamiento, sino a la exploración y a la creatividad. Y el tercer elemento lo referimos entonces en una comunicación que Engels le hace a Marx, en donde está dando la precisión de que no propiamente lo elemento económico es el determinante para una transformación de cualquier contexto. Eso es una frase, usarla sin sentido, abstracta. Lo que está diciéndose es que el proceso de la producción es el que determina definitivamente lo que debe estar en el componente de la educación. Es la producción de una idea en una acción. Ok, para continuar en la misma línea que Héctor nos ha presentado esta afirmación 1, es importante reconocer que en el texto de Anthony Giddens presenta a las nuevas tecnologías
Y en este apartado no solamente nos explica o nos informa de cómo ingresan en el mundo, sino que además cómo a futuro, desde su perspectiva, socavarían o transformarían la sociedad. Y es por esa razón que hemos elegido esta afirmación 2, donde reconocemos como la aparición de la educación. Devuelve la diapositiva, Liliana, usted en la afirmación. La aparición de la educación en un sentido moderno estuvo relacionada con otros cambios importantes que estaban teniendo lugar en ese siglo XIX. ¿Y por qué? Bueno, la primera razón es porque como parte de ese aparato administrativo o de Estado moderno, este plan de estudios ocultos tenía que ver más con la disciplina y el control de los niños, según el autor Michel Foucault. Ya como una segunda razón, reconocer la influencia y el desarrollo de la imprenta, el que las personas tuvieran al alcance la distribución de libros, periódicos y medios de comunicación, que en última sería una característica definitoria del progreso de la sociedad industrial en la educación. Y como una tercera razón, citando de Kenway y otros en 1995, se ha dicho que entre un 70 y un 80% de las pruebas que se realizan en el mundo en el sector de las telecomunicaciones están relacionadas con la educación o por lo menos tienen un componente educativo. Vamos entonces ahorita a revisar la última afirmación del autor y estas las retomamos de las citas que hace Giddens, de Gardner y de Goleman, resaltando la importancia de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. La afirmación es esta: la importancia de la inteligencia emocional, que tiene que ver con cómo las personas manejan sus emociones y la habilidad que tienen para tratar con los demás. Dicho autor sugiere que este tipo de inteligencia puede ser al menos tan importante como el cociente intelectual a la hora de determinar el éxito de los individuos en su vida laboral. Las tres razones que hemos escogido, la primera tiene que ver con el autor Goleman, que lo cita Giddens en su texto, y menciona que hay diversos estudios que han demostrado que no hay una buena correlación entre los habituales índices de inteligencia y los logros posteriores. Lo que quiere decir que tener un índice de inteligencia alto no indica que tengamos un éxito, un logro asegurado o un sentido de vida. Las características de la inteligencia emocional no se heredan y en cuanto más se enseñan a los niños a desarrollarlas, más posibilidades tendrán de hacer uso de sus capacidades intelectuales. Esta es una afirmación de Goleman y ahí está pues demostrada como la responsabilidad que tiene la escuela en incluir en su currículum, sea el explícito o el oculto, pues este tema tan importante como la inteligencia emocional. Y finalmente, con Gardner revisamos la inteligencia interpersonal, que menciona es la capacidad de entender a otras personas, qué les motiva, cómo funcionan, cómo trabajar en equipo con ellas. Creemos que hay un acercamiento desde la legislación colombiana a ese reconocimiento de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional y cómo gestionar al menos los conflictos, y esto lo recoge la Ley de Convivencia Escolar, la Ley 1620 del 2003. Nos parece importante resaltar la reestructuración de las instituciones educativas y los modelos educativos, pues han respondido a circunstancias diferentes a la realidad. Desconocer la optimización del coeficiente intelectual y el coeficiente emocional en los educadores es un obstáculo para lograr vinculación honesta con la virtualidad. Articular y transversalizar el conocimiento y saber es un reto y a su vez oportunidad para provocar a sujetos potencialmente activos a asumir su responsabilidad. Listo, ya para concluir, como MISEA, grupo escogimos
que el saber y el conocimiento se construye al calor de la conversación mediante estos espacios donde podemos también reconocer y revisar expectativas y errores para propiciar un ambiente adecuado que sea reconocido como un elemento importante en este transcurrir académico. También resaltar la importancia de reconocer esas semejanzas que nos unen y ese deseo de conocernos y aprender no solamente desde el contexto académico, sino también partiendo de las diferencias y construyendo esto como un inicio para adentrarnos en el tema de la sociología jurídica. También se busca auspiciar la relación de la teoría y la práctica, motivar también ese espíritu crítico acompañado del disfrute de las artes y por último generar una recomendación muy respetuosa donde proponemos elaborar cada mes una cuartilla, es decir, un escrito basado en un texto que nos permita desde allí tener un argumento con lo que queremos expresar. Bueno, la normatividad que nos parece importante resaltar en este trasegar de la educación con los referentes de Giddens y con lo que tenemos en nuestro contexto colombiano, pues indiscutiblemente nuestra Carta Magna de la Constitución Política de Colombia, donde tenemos consignado pues este derecho a la educación, la Ley 115 de 1994, pues que es la Ley General de Educación, donde tenemos los fines de la educación, la resolución 2343 de 1996, la ley de convivencia escolar 1620 de 2003, por citar algunos pues, de los referentes normativos que nos parece importante considerar, y ODS 2030, que pues nos invita a construir infraestructuras resilientes y promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Les agradecemos muchísimo su atención. Como MISEA número 1, esperamos que hayan podido tener un espacio de acercamiento a la importancia de la educación y a los referentes pues, que les damos de entender la importancia de la educación, su evolución y pues nuestra postura crítica como grupo para realmente tener una educación con sentido de vida. Héctor, Carlos y yo les agradecemos muchísimo y esperamos seguirnos encontrando en estas conversaciones. Gracias.